en el consenso de la sesión anterior, las reglas del juego entonces para esta última sesión van a ser intentar reproducir la dinámica que llevábamos en la parte presencial a partir de una primera orientación teórica, la primera parte de esta sesión, y en la segunda parte les voy a poner entonces un trabajo para que lo vayamos desarrollando entre todos, ¿no? Bueno, entre todos no, es decir, o sea, por grupos, yo los voy acompañando, pero bueno, digamos que sí, en última instancia va a ser entre todos porque pues todos van a poder ver el trabajo de los demás, también que lo compartan. Bueno, para eso entonces, es decir, en la segunda hora entonces dejo de compartir la pantalla y quien tenga inquietudes o comentarios, pues comparte su pantalla y muestra entonces, me muestra, perdón, las dificultades que tenga. Bien, hoy vamos entonces a trabajar con este último comportamiento. Ocultar. Bien. Listo. Con este último comportamiento, que es el de exceso, se traduciría overshoot, no encuentro un mejor término, y colapso, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, tenemos entonces en una primera instancia un comportamiento exponencial, es decir, al principio tenemos entonces en nuestra estructura genérica un crecimiento exponencial, ¿no? Y luego entonces tenemos un goal seeking, es decir, llega a un punto máximo de la curva y decrece en torno a un crecimiento cercano a cero. Esta es una variación de este modelo de crecimiento sigmoidal, es decir, la intuición es muy semejante, es decir, es un comportamiento que empieza exponencial, solo que cuando llega a su punto máximo, alcanza un equilibrio, ¿no? Es decir, se queda en ese punto. Aquí el equilibrio estaría prácticamente en la asíntota en cero, ¿no? Y bueno, una característica entonces de estos últimos modelos que hemos visto es que son de orden superior. Es decir, son modelos que requieren para su estructura al menos dos stock, dos niveles de integración. Y bueno, pues ya la vez pasada vimos la parte de oscilaciones, lo mismo, es decir, es un modelo de oscilación con un crecimiento exponencial. No lo vamos a trabajar hoy para poder tener tiempo para hacer el ejercicio. Y nos vamos a centrar entonces en y una función que se llama tabla de datos, ¿no? Es decir, ya nos vamos alejando de lo teórico, vamos entrando más en la parte práctica, donde pues esperamos cada vez contar con más datos que nos permitan hacer de nuestro modelo algo pues mucho más cercano a la realidad y pues obviamente también pues más complejo, ¿no? Bien, comportamiento, que de nuevo, el que vamos a ver hoy, que es este de overshoot and collapse, se denomina como sobreimpulso, como exceso y colapso, es un modelo en el cual, pues como ustedes ven en el sistema, tenemos entonces un stock que crece de forma exponencial, pero en la medida en que crece, va agotando otro nivel de stock. Esta es la capacidad de carga del sistema, porque en la medida en que este stock va creciendo, se va alimentando de este otro stock. Entonces, cuando aumenta, disminuye, y a diferencia, digamos, de los modelos de difusión que habíamos visto con el modelo sigmoidal, sí se extingue, es decir, este stock que ustedes ven aquí creciendo agota la capacidad del sistema, y cuando se agota esta capacidad del sistema, también se agota, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos prácticos de esto. Vemos entonces aquí este modelo cualitativo. Tenemos entonces un estado del sistema, que es el de esta variable, de este stock, en el cual pues tenemos entonces, obviamente, esta parte del crecimiento exponencial, que es este primer bucle, ¿no? En el cual, pues, en la medida en que aumenta el estado del sistema, aumenta el incremento neto, ¿no? de su flujo de entrada, y en la medida en que se aumenta, pues también aumenta el estado del sistema. Pero en la medida que aumenta el estado del sistema, va disminuyendo la disponibilidad de recursos, es decir, esta variable que llamamos capacidad de carga, ¿no?
Y si esta capacidad de carga disminuye, pues obviamente el incremento neto fraccional también disminuye, por eso tenemos menos y menos más. Y a la medida en que ese incremento fraccional disminuye, pues también va a disminuir, perdón, este flujo de entrada, ¿no? Este incremento neto. Entonces, bueno, aquí digamos que digamos, al principio es el más dominante, ¿no? El bucle más dominante, hasta que esta capacidad de carga pues va disminuyendo y esto hace entonces que este flujo de entrada de esta variable pues también disminuya. Y de nuevo, es decir, en la medida en que aumenta el estado del sistema, pues también aumenta la erosión o consumo, digamos, de la capacidad de carga de este otro stock, que es el que vemos acá. Si esa erosión o ese consumo aumenta, pues disminuye su capacidad de carga, es decir, disminuye su nivel de stock. Y si este disminuye, pues también disminuye la disponibilidad de recursos, ¿no? Lo vemos entonces en este modelo, ya en este Forrester. Esta es la estructura genérica, digamos, digamos, más sencilla, ¿no? Hay unas más complejas. Entonces, bueno, tenemos dos estructuras genéricas, es decir, estas de población. Tenemos entonces dos flujos de entrada, un stock para esta primera estructura, perdón, y este stock entonces está alimentando esos flujos de entrada. Es decir, aquí tenemos entonces, por un lado, un incremento exponencial, si ustedes se dan cuenta, es decir, que tenemos este bucle, tenemos un refuerzo positivo por este lado, es decir, el stock también tiene una relación con el flujo de entrada. Aquí a más flujo de entrada, pues más stock, y a más stock también más flujo de entrada, ¿no? Y también tiene la misma característica por el lado de flujo de salida, es decir, a más stock, más flujo de salida, y a más flujo de salida, menos stock. Aquí tenemos entonces un bucle negativo por este lado y un decrecimiento exponencial. Y por el otro lado tenemos, bueno, esta es la primera vez que represento este tipo de estructuras hacia la izquierda, pero es exactamente lo mismo, es decir, aquí se alimenta por la derecha, es decir, tenemos un stock que llamamos recursos, que es este mismo de capacidad de carga, que tiene, pues obviamente, un flujo de entrada, que es el de renovación de sus recursos, ¿no? Suponiendo que son recursos que se renuevan hasta cierto punto. Si son recursos no renovables, pues simplemente quitamos este flujo de entrada, ¿no? Como hemos hecho, como por ejemplo con el ejemplo de la producción de carbón. Acá suponemos que hay una tasa de renovación, pero que esa tasa de renovación de esos recursos es menor a la tasa de crecimiento de este stock. Esto, bueno, aquí ya podemos introducirlo, ¿no? Es decir, aquí obviamente tenemos entonces una función de producción de un bien o una función de consumo de un bien que se basa principalmente en recursos que o no son renovables o que son de muy lenta renovación, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando principalmente de algún tipo de relación entre el consumo y o producción de recursos, pues sí, de ese tipo no renovable. Ahorita les vamos a algunos ejemplos prácticos de qué tipo de realidades han respondido sí, a esas características. Entonces, bueno, seguimos con la parte abstracta, con la parte teórica. Entonces, este stock de recursos, ya sea que se degrade, se erosione o simplemente se consuma, como sería este el caso, entonces desalimenta este stock de recursos. Y al igual que en esta estructura genérica de arriba, también vemos que hay un crecimiento exponencial y un decrecimiento exponencial, ¿no? Un vaciado exponencial. Ahora, ¿qué tiene esto de particular? Que al igual que las oscilaciones, tenemos entonces estos coflujos. Es decir, tenemos que la información que produce esta estructura alimenta a esa estructura y viceversa. Es decir, el grado o el nivel más bien de recursos disponibles limita este flujo de entrada, incide en qué tanto se abre o se cierra este flujo de entrada. Porque en última instancia, esta nube que vemos acá es este mismo stock, ¿no?
solo que en términos prácticos, pues la, la- la- la podemos representar de esta forma. Entonces, por un lado tenemos que, si bien los recursos limitan la disponibilidad de abastecimiento de este stock, es decir, este que está, digamos, depredando este ecosistema o estos recursos, incide también en esta estructura, pero ya no del lado de la entrada, como los recursos, sino del lado de la salida. Entonces, mientras los recursos abren la llave de entrada de este stock está abriendo la llave de salida de estos recursos. Entonces, mientras los recursos limitan el aprovisionamiento, ¿no? El llenado, digamos, de este stock está incidiendo en el vaciado de los recursos, ¿no? Mm, y bueno, aquí tenemos entonces una tasa de depredación, no supe cómo más traducirla, que nos estaría entonces reforzando, ¿no? Tanto el flujo de entrada como el flujo de salida de este stock. Mm, Esa, digamos, es la clave del modelo, ¿no? Es decir, que la información que producen los stock, ¿no? Estos niveles de almacenamiento, incide en los flujos de entrada y de salida de la otra estructura. Y de resto, pues bueno, aquí tenemos entonces estas variables que hemos manejado siempre, ¿no? Es decir, este flujo de entrada, pues obviamente tiene una tasa de crecimiento normal, es decir, la tasa de crecimiento que se esperaría digamos, con la cual se viene alimentando este stock y que también depende de esos recursos. Esta tasa de crecimiento, esta tasa de renovación, es decir, la tasa de crecimiento de este stock y la tasa de vaciado de este stock, ¿no? Es decir, seguimos manteniendo, digamos, nuestras estructuras genéricas, no han mutado significativamente. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto para qué? Entonces, bueno, ahorita vuelvo a este punto. Eh, Sterman nos representa estos datos que son bastante interesantes. El más, digamos, icónico es el de la compañía Atari, de la corporación Atari. Mm, no sé si todos ustedes sepan, pues era una compañía que se dedicaba a hacer consolas de videojuegos allá en los años 70, 80 y que tuvo un crecimiento muy abrupto, es decir, marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. Fue uno de los fundadores de Silicon Valley. eh, y bueno, fue una de las compañías más importantes que hubo en el sector de la tecnología. Y su historia también es, digamos, bastante ilustradora. Digamos, es un arquetipo de lo que es y lo que no, de lo que debe ser y lo que no debe ser la cultura organizacional. Eh, Aquí lo que vemos entonces es el comportamiento del stock, ¿no? de videojuegos y de consolas lanzadas al mercado en el 82 y cómo pues no se tuvo en cuenta la capacidad de absorción del mercado, ¿no? Aquí, digamos, el stock limitante, el stock de los recursos sería el mercado, la demanda del mercado, y aquí esta función de estado del sistema pues sería la oferta, ¿no? de esos videojuegos. Atari saturó el mercado, lanzó una oferta muy vasta, eh, tanto de consolas como en este momento ya había prescindido de muchos creativos y lanzó lo que se dio a conocer como el peor videojuego de la historia, que es una versión Atari de E.T. Y pues esto lo llevó a la quiebra, ¿no? Es decir, aquí vemos que eh, las pérdidas fueron billonarias, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de billones de dólares, eh, y colapsó la empresa, ¿no? Es decir, se quedó con todo ese stock. Por ahí hay una leyenda urbana que esos videojuegos, pues, se engüesaron con toda esa cantidad de videojuegos y los enterraron por allá en el desierto de Nuevo México, de Arizona, algo así. Eh, y pues la compañía se vino a pique, ¿no? Y ya pues no se pudo recuperar, ya tocó liquidarla en el 84. Tenemos entonces también el banco de peces, el Jado, que es un pez, no me acuerdo cuál, no es uno muy popular acá. Este era un banco de peces que había en Nueva Inglaterra y que, pues lo mismo, la sobreexplotación de
de esa industria pesquera hizo que el banco de peces se extinguiera y pues cuando se agotó el banco de peces, pues también se agotó la actividad pesquera, la industria pesquera en Nueva Inglaterra, ¿no? Eh, Aquí tenemos entonces, bueno, más o menos lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Es decir, desde el 50, desde la Segunda Posguerra Mundial hasta finales de los 80, tenemos entonces una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver cuál de los dos se arma con el mayor número de bombas atómicas posibles. Y pues cae el muro de Berlín, se desbarata la Unión Soviética y ya cesa entonces la producción de armas atómicas, ¿no? Y pues el último ejemplo que nos pone pues es el mercado de la plata, ¿no? Es decir, como tenemos aquí un típico ejemplo de una burbuja que se revienta, ¿no? Eh, Hay una especulación muy grande a finales de los años 70. Se está acaparando y se está especulando con los precios de la plata. Los precios suben, es decir, esta libra Troy sube hasta casi $40. Pues, entiendo que es el máximo histórico. No. Si alguien conoce el mercado de la plata, pues me corrige. Y se desploma, ¿no? Es decir, como de nuevo, pues revienta la burbuja y vuelve y se estabiliza los precios, ¿no? Con un cierto nivel de volatilidad, pero es decir, ya para el 85 vuelve más o menos a los precios que tenía 10 años antes. Este, digamos, es un fenómeno que está experimentando en este momento la industria de la construcción, ¿no? De los condominios, ¿no? ¿Cómo se llama? El mercado inmobiliario, sí, mercado inmobiliario, pues ustedes saben, pues, los precios realmente no responden a las características del mercado. Y lo que estamos esperando desde hace varios años es que se reviente esa burbuja, ¿no? Pero hasta el momento, pues, sigue siendo una función de tipo exponencial, de crecimiento exponencial, hasta que llegue el punto en que se rompa, ¿no? Eh, para este tipo de mercados que son especulativos, usualmente el comportamiento es este, es decir, se rompe la burbuja, es decir, llega a un punto máximo y vuelve y cae. A diferencia, por ejemplo, de los otros modelos que hemos visto, de crecimiento sigmoidal o de crecimiento exponencial con nivel oscilatorio final. Bien. Bueno, ese es el ejercicio, pero bueno, primero el ejemplo. Vamos entonces a Benzing. Y bueno, tenemos entonces el ejemplo que les mostraba en la diapositiva, ¿no? Es exactamente la misma representación. Tenemos entonces unos recursos, vamos a mostrarlo por separado, ahorita lo juntamos en una sola diapositiva, en una sola gráfica, perdón. Entonces tenemos unos recursos que van creciendo exponencialmente y que en la medida en que estos recursos depende otro stock, ¿no? No sé, digamos que esto es gente, poblaciones, sociedades humanas, ¿no? Y estos son los recursos del medio ambiente. Entonces, esos están limitados su crecimiento en la medida en que están alimentando otro stock. Cuando este otro stock ya alcanza un punto máximo, pues se ve completamente consumido, cae en un goal seeking con una pendiente bastante pronunciada y se queda, digamos, en este crecimiento asintótico. Mientras que el otro stock, el del estado del sistema, es, digamos, el caso opuesto. En la medida en que va creciendo por este lado los recursos, el stock, digamos, que se mantiene a un crecimiento bastante mediocre y llega a un punto, ¿no? Digamos, en la curva, si se quiere, de aprendizaje, en la cual, pues, el crecimiento es exponencial, pero además con una pendiente muy, muy inclinada. Cuando los recursos se agotan, pues no solamente se acaban esos recursos, sino que también, pues obviamente la fuente de donde se alimenta este stock y también entonces empiezan a caer, pero ya no en la misma forma en que crecieron, sino de una forma mucho más lenta, ¿no? Ahora miremos estas dos curvas sobrepuestas. Bien. Entonces, si se dan cuenta, hay un punto, ¿no? En el cual los dos convergen, las dos curvas convergen, y es obviamente el punto en el cual, digamos, este parásito, si se quiere, o este depredador, llega a un punto en el cual su crecimiento
hace insostenible que no solamente esos recursos puedan seguir creciendo, sino que además que se mantengan, ¿no? Esta curva entonces sigue depredando, sigue parasitando, hasta que llega un punto en el cual ya no solamente se ha agotado todos los recursos que había, sino que además sigue consumiendo, ¿no? Y este es sobreconsumo el que hace que, pues, precisamente esta curva de recursos o de carrying capacity ya no vuelva a subir más, ¿no? Eh, y esta, pues, obviamente también, la medida en que ya no tiene un ambiente que depredar o parasitar, pues también empieza a extinguirse. Eh, de nuevo, este es un fenómeno que se repite mucho, es decir, hay muchos ejemplos, muchos casos de actividad empresarial, de actividad comercial, de actividad bursátil, donde, o sea, de todos los tipos de mercados, comercial, financiero, de bienes, servicios, qué sé yo, donde se dan estas características. Eh, hay una sobreexplotación de los recursos disponibles, ya sea físicos, ya sea el mercado, la demanda, es decir, o sea, ese ambiente del cual se alimenta ese mercado, se sobreexplota y pues no solamente acaba con ese ambiente, con ese contexto, sino que también acaba consigo mismo, ¿no? Eh, bueno, esta pues es bastante útil, como les decía, para, para representar varios tipos de comportamientos en organizaciones. Bien, les decía entonces que hay una función, hay un elemento que no hemos trabajado hasta ahora y son las tablas de datos. Es decir, hasta ahora hemos trabajado con funciones, hemos trabajado con constantes, ¿no? Es decir, con todo ese tipo de elementos, tanto sí, de constantes como elementos algebraicos aquí en las ecuaciones que incorporamos para determinar el comportamiento, pero no hemos recurrido, digamos, a la fuente primaria de todos estos comportamientos, que son los datos, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita entonces, ya les muestro. Tenemos un modelo semejante, realmente no ha cambiado mucho, pero en este ya tenemos entonces dos tablas de datos. ¿Cómo incorporamos los datos? Para esto, bueno, obviamente creamos la variable y incorporamos, entonces, mantenemos el tipo auxiliar, ¿no? Es decir, recuerden que tenemos variables como constantes, como datos, como iniciales, como nivel, ¿no? Que son las stock, y tenemos, bueno, también las variables lookup. Esta, digamos, también es parte de del ejercicio, pero no lo vamos a trabajar ahorita, vamos a trabajarlo como un auxiliar. Y aquí tenemos entonces los subtipos. En este caso vamos a trabajar con lookup. Lookup son tablas, son estas tablas de datos se llaman así, lookup. Y para esto, entonces, bueno, tenemos dos formas de introducirlas. Una en la cual definimos cuál es el rango de los datos, que son estos dos paréntesis. Y por otro lado, entonces, cuáles van a ser los niveles de agregación, digamos, de esta variable. Esto pues es bastante engorroso, es decir, cuando uno está familiarizado a manejar esto como código, pues es bastante sencillo, pero hay una forma que es mucho más útil, más fácil, perdón, que es esta. Entonces, aquí tenemos un input y tenemos un output. ¿Qué significa esto? Que el input es esta variable, es decir, bueno, de nuevo, cuando trabajamos con tablas de datos, lo que estamos es trabajando con ya la forma real de la función, ¿no? Aquí tenemos, pues, obviamente unos datos bastante amañados, ¿no? En los que tenemos previamente definida, pues, una función de tipo convexo, mm, pero, pues, la idea, pues, obviamente es manejar datos reales, es decir, manejar una serie de tiempo, o en este caso, digamos, una relación entre un input y un output. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues estamos entonces manipulando el comportamiento, es decir, si tenemos los datos, pues es mucho más inteligente, digamos, más eficiente manejar el tipo de relaciones que se están dando entre las variables. En este caso, entonces, a partir de observaciones, digamos, que hace la persona que está levantando los datos, el estudio, no sé, de mercado o el diagnóstico organizacional,
Entonces, ve que la relación entre dos variables está determinada por un nivel de inputs, que sería el que entra a esta tabla, ¿no? Entonces, aquí los inputs serían los recursos, y el output, que sería entonces la tasa de crecimiento, que es la que está afectando el flujo de salida del stock. Eh, entonces, nuestro output sería el comportamiento de esa tasa de crecimiento. Una característica de esas tablas es que va aumentando de forma secuencial. Es decir, si en esta celda hubiese yo metido, por ejemplo, un 2.5, Benzin automáticamente me la manda al final de la columna, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, tienen que tener mucho cuidado con cómo disponen los datos. Siempre, digamos, el input es el que va a determinar el orden de estos factores. Ustedes se dan cuenta que hay un 10, aquí hay un 5, aquí hay un 1. Es decir, si digamos aquí hubiese un 10 también, bueno, pongámoslo. Si ustedes se dan cuenta, pues me modifica la función, pero no me altera el orden, digamos, de esto. Pero si yo aquí, por ejemplo, incorporo, no sé, un 5, si ustedes se dan cuenta, aquí sí me lo saltó, ¿no? Bueno, eso para que lo tengan presente en el ejercicio que vamos a trabajar ahorita, ¿no? Cómo ordenan los datos. Sí estaba así la función, ¿cierto? Sí, creo que no se alteró. Bueno, igual lo voy a cancelar para que no me vaya a asimilar ningún dato, ningún cambio que haya hecho. Y bien, entonces, volviendo a estos paréntesis, entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en cada paréntesis lo que tengo es una relación entre datos, donde, pues, recuerden ustedes, la coma nos separa los argumentos. El primer argumento, entonces, sería el valor del input y el segundo argumento, el valor del output. Con la coma, entonces pasamos a la siguiente celda, ¿no? Es decir, la siguiente fila de datos. Y aquí tenemos entonces un 0.1 para mi input y un 5 para mi output, ¿no? Esa es como la intuición de lo que está representado acá. Esos son los datos que están en el lookup, ¿no? Por eso, si ustedes se dan cuenta, esto lo partió en dos. Cuando trabajamos con constantes o con variables de nivel, no mentiras, con las de nivel también tenemos dos particiones, con las auxiliares o con las constantes. Si ustedes recuerdan, solamente tenemos un tablerito que es el de las ecuaciones, ¿no? Cuando tenemos entonces la función auxiliar con lookup, entonces nos lo parten en dos. Arriba, bueno, entonces aquí iría, digamos, la función dibujada a partir de los datos que, pues, en este caso, digamos, son reales, ¿no? Es decir, son observaciones que hemos hecho del comportamiento de algo que nos interesa analizar y experimentar, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí en la parte de ecuaciones, bueno, las causales, ¿no? Es decir, cuáles son los inputs que están determinando nuestra relación entre estas dos variables, nuestra función en última instancia, ¿no? En este caso, bueno, entonces manejamos esta fórmula, que es recursos sobre la cantidad normal de recursos. Recuerden, cuando manejamos estas cantidades normales de recursos, pues lo que estamos es forzando el modelo a un goal seeking, ¿no? Es decir, hay un crecimiento limitado, es decir, le estamos poniendo techo a nuestra función de crecimiento, ¿no? Le estamos limitando, en última instancia, estos crecimientos exponenciales. Entonces, bueno, por este lado tenemos esta tabla de datos, por este lado también tenemos otra tabla de datos. Miremos la gráfica. En este entonces ya no es una función convexa, sino una función cóncava, ¿no? Lo mismo, pues obviamente todos estos datos son amañados, es decir, no son datos reales, pero pues es un ejemplo de cómo, digamos, se incorporarían ya datos reales a nuestra función. Y repito, siempre que tengamos datos, hay que agregarlos, es decir, entre menos abstracto sea nuestro modelo, es decir, entre menos supuestos tenga nuestro modelo, entre más realmente tenga una aproximación a la realidad, pues va a ser más complejo y pues por ende también más real, ¿no? Que es lo que queremos en un modelo. Bien,
De resto, pues prácticamente es todo lo mismo. Mm, es decir, seguimos teniendo dos stock, seguimos teniendo dos flujos de entrada y dos flujos de salida para cada uno de estos stock. Aquí lo que hicimos distinto, pues, fue incorporar ya datos. Entonces, esperamos, de nuevo, pues, una función convexa cuando se trata de desalimentar el, el stock Ay, no, perdón, aquí creo que es al contrario. Este stock... Ah, no, mentira, sí, sí, está bien. Eh, sí, esas son las relaciones que estábamos mirando en el diagrama anterior. Y vamos entonces a hacer la simulación. Bueno, aquí me bota un error acerca de los límites en la tabla de datos. Sin embargo, pues nos deja ejecutar el modelo, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos como en el, digamos, como en este supuesto, una capacidad de carga que es estable en el tiempo y que luego cae, sino que tenemos una capacidad de carga que primero, bueno, que tiene este mismo comportamiento, pero adelante en el tiempo, ¿no? Y a diferencia del modelo anterior, donde teníamos entonces unos recursos que crecían así en forma exponencial, con una pendiente, eh, digamos, poco pronunciada, y una caída en forma de goal seeking, aquí también tenemos un stock que va creciendo también de forma exponencial y también cae, no tan abruptamente como los recursos, pero sí cae. De nuevo, pues para eso son los datos, es decir, para mirar también qué tipo de relaciones hay entre estas variables y qué forma tienen estas dos variables de interés. Miremos entonces el comportamiento aquí en este paralelo. Y tenemos exactamente este mismo punto de cruce, ¿no? Esto, digamos, es lo que más nos interesa en esos modelos, es decir, dónde, a partir de cuándo, perdón, estos modelos van a empezar a colapsar, ¿no? Obviamente, lo más importante aquí sería el máximo de esta curva, ¿no? Pero es en este punto donde ya hay digamos, un punto de no retorno, si se quiere. Es decir, cuando estas dos variables se cruzan acá, ya estos recursos no son renovables. Es decir, ya aquí lo que tenemos es un agotamiento exponencial y ya no se va a recuperar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente esta variable va a seguir cruzando, va a seguir subiendo, perdón. Y va a seguir subiendo, va a seguir creciendo hasta el punto en el cual pues esta ya llegue a cero. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una coincidencia, marquémosla aquí con esta rayita, entre el punto máximo de la función de stock, la función roja, y el punto mínimo, o la segunda derivada, si se quiere, de la función de recursos, ¿no? Y de nuevo, pues ambos stock se agotan. Bien. De nuevo, la estructura, pues bueno, es bastante genérica, ¿no? Es decir, tenemos de nuevo un stock, dos flujos, un modelo stock and flow, pero ya con dos niveles de integración, es decir, tenemos un modelo de orden superior, porque ya tenemos entonces dos estructuras genéricas y que tienen coflujos, ¿no? Es decir, el comportamiento de una estructura limita o potencia el de la otra. Y bueno, queríamos también mostrarles esta, es otro tipo de representación. Al principio del semestre les comentaba que dentro de la teoría de la complejidad hay varias metodologías que sirven para representar eso, la complejidad. Partimos de una que es, digamos, la que tiene más importancia o predominancia en las ciencias económicas, comerciales, bursátiles, financieras, es decir, casi en todas las ciencias sociales, ¿no? E incluso también en las médicas, se usa mucho lo que es la dinámica de sistemas, ¿no? Que son modelos top-down, ¿no? Es decir, donde lo que modelamos son agregados desde arriba, ¿no? Es decir, cuáles son, digamos, los comportamientos promedio de esas variables y
a partir de eso, pues bueno, cómo se comportarían los agentes económicos, ¿no? Pero existen otros mecanismos. Este, por ejemplo, que les muestro es el opuesto, que es el de un modelo de agentes autónomos, en el cual se hace el opuesto, es decir, a partir del comportamiento de los agentes, qué tipo de estructuras subyacentes emergen, ¿no? Es, digamos, la otra cara de la moneda. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es el modelamiento desde arriba, de arriba hacia abajo, es decir, desde agregados, desde eh, promedios, ¿no? Y aquí lo que tenemos entonces es lo opuesto, ¿no? Es decir, es a partir de un conjunto de autónomos, de su estructura de incentivos, qué tipo de comportamientos emergen, ¿no? Si empiezan a cooperar entre sí, si generan algún tipo de comportamiento competitivo, y pues obviamente también cómo se adaptan a su entorno, ¿no? Por eso entonces les estoy mostrando este software, se llama NetLogo, fue desarrollado por el Instituto de Santa Fe en Nueva México y pues digamos es un think tank bastante poderoso en, 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 en análisis de ese tipo de datos a nivel micro. Mm, ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos comparar dos modelos, uno desde abajo hacia arriba, digamos, con estos modelos de agentes, y podemos también hacerlo con este modelo de arriba hacia abajo a partir de la dinámica de sistemas. En este, digamos, este es un poco más entretenido, si se quiere, gráficamente, porque en este lo que nos muestra es cómo se comportan los agentes entre sí. Este modelo, como ustedes pueden ver, pues efectivamente es también uno de colapso, perdón, de exceso y colapso, o sobre impulso y colapso, o sobre oferta y colapso, para dos realidades. En este caso, el ambiente estaría determinado por la cantidad de ovejas y el consumidor, el que degrada ese ambiente, sería entonces la población de lobos, ¿no? De nuevo, recuerden que estos modelos se utilizan para ciencias económicas, ciencias biológicas, ciencias médicas, ¿no? Es bastante recurrente y bastante útil estas metodologías. Entonces, bueno, les voy a mostrar simplemente una forma también que se hace para validar los modelos, ¿no? Y un modelo es muy bueno si simulándolo desde los agregados o simulándolo desde los agentes produce los mismos comportamientos, ¿no? Entonces, la estructura en dinámica de sistemas de este modelo es esta, es decir, tenemos entonces un stock de ovejas que incide en el número de lobos que va a aumentar este stock, ¿no? Y este número de lobos que aumenta, perdón, que determina este nivel de stock, también determina el comportamiento, ¿no? De las muertes de las ovejas, ¿no? Tiene sentido, es decir, si hay muchas ovejas, pues obviamente los lobos van a reproducirse más, ¿no? Tienen más recursos. Y si este stock de lobos digamos, se vuelve demasiado grande, pues obviamente va a peligrar la subsistencia de las ovejas y por ende, pues también la de los lobos. Digamos, este es un modelo donde solamente los lobos comen ovejas, ¿no? Si no hay ovejas, no hay lobos. Pero si no hay lobos, sí puede haber ovejas. Y de hecho, esa es otra característica, ¿no? Si no hay lobos, estas ovejas crecen al infinito. Y por otro lado, entonces tenemos la parte, digamos, desde abajo, desde de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos un número inicial de ovejas y de lobos, y pues la motivación, digamos, de las ovejas es huir de los lobos en la mayor cantidad posible, y la de los lobos, pues obviamente es comerse las ovejas. La motivación entonces de las ovejas es poder huir para poder reproducirse, y la de los lobos es estar cerca de las ovejas para poder reproducirse, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la comparación. Entonces, bueno, hagamos un setup aquí. Bueno, aquí se ve más claramente, aquí están las ovejas, aquí están los lobos. Cada vez que yo doy un setup, la distribución de ovejas y lobos en el espacio va a cambiar de forma aleatoria. Es también otra característica de los modelos de agentes autónomos. Y bueno, démosle aquí también un setup. Y vamos a establecer, entonces, perdón, la comparación.
Mm, compare. Bien. Entonces, como las variables de aquí son discretas, ven ustedes que pues obviamente las funciones son, digamos, un poco chonetas, mientras que aquí pues como son variables continuas, digamos, la forma es mucho más clara. Este modelo no es muy robusto, si ustedes se dan cuenta, porque aquí pues, las ovejas heredaron la tierra. La población de lobos se acabó en esta primera ola, mientras que aquí sigue indefinidamente, ¿no? Es decir, según el modelo de dinámica de sistemas, eh, no hay una extinción de ninguno de los dos, es decir, apenas la población de ovejas colapsa, la de lobos colapsa aún más rápido, de tal forma que la de ovejas se puede recuperar y la de lobos, entonces, puede ajustarse a esos cambios y ese comportamiento del crecimiento de las ovejas, ¿no? Sin extinguirse ninguno de los dos. Es decir, estas dos variables van a seguir fluctuando al infinito, mientras que en el modelo de agentes autónomos ya los lobos se extinguieron y solamente quedan ovejas. Eh, claro, uno diría, bueno, esto en la medida en que es aleatorio, eh, pues bueno, puede que pase esta vez, puede que la segunda vez no necesariamente tenga que ser así. Y entonces, bueno, le damos otra comparación. Y en este caso, ustedes se dan cuenta, casi se han extinguido los dos, ¿no? Aquí vuelve y se dispara la de ovejas. Bueno, ya sabemos qué va a pasar. Podemos reducir la velocidad para la siguiente comparación, para la siguiente simulación. Se me fue la mano. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, empiezan exactamente igual, ¿no? Es decir, empieza creciendo la variable de recursos, de una forma más lenta la- el, el estado del sistema, ¿no? Y hay un punto en el cual, bueno, aquí los lobos se comieron todas las ovejas, aquí esperaríamos que ya se extinguen los dos. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Mientras que este sigue comportándose exactamente igual. Eh, entonces, ¿a qué voy yo con esto? A que pues todavía nos faltaría mucho por aprender. Realmente este es un campo de conocimiento que está cobrando mucha fuerza aquí en Colombia, ¿no? Entre los especialistas, digamos, de la complejidad digamos, de las aplicaciones que tiene la complejidad en otras ciencias. Eh, no es el único modelo, es decir, no es la única forma de representar las realidades con la dinámica de sistemas. Mm, pero, es decir, pues era prácticamente imposible cubrir los dos en el semestre, ¿no? De hecho, nos quedó faltando mucho tema en dinámica de sistemas. Esto es simplemente para motivarlos a que, pues, hay eh, otros métodos, digamos, para generar escenarios posibles, ¿no? Em, y pues que también nos permiten validar los modelos que ya hemos hecho. Mm, bien, este, pues, de nuevo, pues es un programa que es, a diferencia de Benzim, de Stella y de iThink, que es completamente gratuito, es decir, aquí no hay una versión paga, es decir, lo que uno descarga es lo que ofrece el programa, y pues es una biblioteca bastante interesante de modelos, ¿no? Este, digamos, pues es el que nos permite ver, digamos, modelos, perdón, comparar modelados. Y, pues bueno, también tiene una gran cantidad de aplicaciones, como ustedes pueden ver. Los invito a que descarguen el programa, se llama NetLogo. Es decir, se van a Google, le dan download a NetLogo y pues ahí les tiene que salir la página del programa. Y bueno, cada modelito pues obviamente muestra modelos distintos, ¿no? El de rebelión, el de eh, este de Paré que es muy simpático, modelos de pandemias que también ya hemos visto, ya no desde los agregados, sino desde los mismos sujetos. Y bueno, este por ejemplo para determinar cómo son los mapas de las votaciones. El fundamento de esto ya no son las ecuaciones diferenciales,
que es la base de los sistemas dinámicos, sino la teoría de juegos, ¿no? Es otro modelado matemático distinto, pero que pues obviamente se complementa con lo que hemos venido haciendo. Entonces, si se les facilita más la teoría de juegos o manejar ese tipo de variables discretas, pues los invito a que exploren, digamos, los agentes autónomos, el modelado del Agent Based Model, ABM, que pues también es muy, muy interesante, ¿no? Y si no, pues bueno, sigan con dinámica de sistemas, que también queda todo por hacer en esta parte, es decir, los faltó de los arquetipos que pues son muy, muy útiles para modelar otras dinámicas de mercado. Bueno, voy a parar aquí en Step and Compare. Ay, caramba. Ya. Bien. Entonces, bueno, ya explicamos los dos modelos, ya les mostré este otro programa. Volvamos entonces a las diapositivas. ¿Siguen ahí? ¿Están muy callados? Sí, profe. Bueno, te agradezco. Profe. Bien, entonces, bueno, el ejercicio, como habíamos convenido hace 8 días, que pues esta segunda hora era para yo acompañarlos en la elaboración de un ejercicio. El ejercicio es, bueno, esta es otra estructura, que es la que manejamos con los, ¿cómo es que se llama? Con las tablas de datos, ¿no? Son estas variables que ustedes ven acá, el efecto de los recursos en la tasa de vaciado, ¿no? El efecto de los recursos en el consumo por unidades de stock. Y bueno, las características, digamos, de este crecimiento de ambas variables, ¿no? Es decir, un crecimiento exponencial, un crecimiento asintótico en esta segunda parte. Es decir, aquí hay una S, ¿no? Es decir, esta primera parte es una S, pero cuando alcanza el punto máximo no se queda creciendo, digamos, hacia el infinito en una asíntota, sino que tenemos una declinación exponencial, ¿no? Que es más o menos el comportamiento que veíamos en esta parte, en este bucle, y una declinación asintótica, es decir, aquí ya pues el crecimiento, perdón, el decrecimiento ya se queda tornando el cero, ¿no? O la unidad mínima con la que estamos trabajando. Bueno, esto, digamos, es... Bien, el ejercicio es este, entonces, para esta siguiente hora. Recuerden, si quieren trabajar en equipos, bien puedan, no hay ningún lío. Vamos a incorporar entonces la tabla. Recuerden entonces, las tablas únicamente las pueden representar como auxiliares, es decir, no le pueden meter una tabla a una variable stock, no le pueden meter una tabla a un flujo, ¿no? Es decir, no, cuando abran cuando vayan a hacer su función de tabla, tienen que crearla desde una variable auxiliar. Y teniendo presente que esa variable auxiliar va a entrar una variable que va a ser el input, ¿no? En este caso son estas unidades, y va a salir un enlace a otra variable que va a ser el output. Ese output, de nuevo, no puede ser un stock. Ya hemos visto las características del modelado. Las variables auxiliares, las constantes, no entran a los stock a menos que estemos experimentando con los valores iniciales. Pero pues esta es una variable completamente endógena, ¿no? O por lo menos que endogeniza algunos comportamientos, entonces pues no puede estar dentro de los stock. Bueno, eso por ese lado. Tenemos poquetes variables, realmente pues, no es un modelo, digamos, muy complicado de hacer, en el sentido de que pues, no tiene una gran cantidad de variables. Dice: una empresa fabrica material sanitario con una productividad de 0,2 toneladas por semana. La empresa actualmente cuenta con un inventario de 100.000 unidades y, según el último estudio de demanda hecha por la firma consultora, se observan los siguientes datos. Entonces, pues bueno, tenemos una estructura genérica, ya me dirán ustedes de qué tipo. Y pues bueno, estoy entonces atento a que me hagan las preguntas. Por favor, entonces, tómenle un pantallazo a esto para poderme ir al Meet Google, ¿no? Y estar pendiente de si alguien levanta la mano o alguien participa en el chat,
porque recuerden que desde esta pantalla pues no veo nada. Entonces, de nuevo, si no saben cómo funciona, es con la tecla Print Screen, se van a Paint, que es una aplicación de Microsoft Office, y le dan pegar, y ahí ya pues tienen digamos, toda esta pantalla como una imagen, como un JPG o como un PNG, y pues bueno, ya con eso pues pueden, digamos, hacer el ejercicio. Entonces, pues bueno, voy a darles un par de segundos para que hagan el proceso. Profe, Sí, dime. ¿grupos de cuántos? Por parejas, ¿no? Listo, profe. Sí, en parejas está bien. Pueden usar el chat interno o pueden, si tienen el contacto, pues hablar por celular. Ustedes verán, el- 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 la plataforma es suya, ¿no? Bueno, entonces me voy a ir a Meet Google, espero que ya hayan dado el pantallazo. O si tienen el celular a la mano y le toman una foto, como les quede más fácil. Y me voy Profe, entonces. es que Dime. ahí no se alcanza a ver toda la tabla. ¿Tú podrías alejar un poquito la pantalla? O sea, solo alcanzo a ver hasta donde dice 7000, pero veo que abajo sigue algo. Ah, bueno, listo. Sí, ya mismo. Ahí está mejor. Listo, profe, gracias. Ok. Ve qué raro, yo le di pantalla completa. Eh, bueno, ya alguien escribió. Profe, ¿puede repetir cómo saco esa tabla? Ah, listo. ¿Cuál ejercicio? Bueno, esa pregunta sí no la entendí. Ya les muestro la tabla. Entonces, eh, lo que les decía es, aquí recuerden, tenemos estas variables, es desde la variable auxiliar, es decir, desde esta que está al final de nuestros iconos, que crean estos recursos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, pongámosle tabla. Entonces, siempre tienen que tener presente que esa tabla está modificando la relación entre las variables y la está definiendo a partir de una causalidad, ¿no? Entonces, el enlace, digamos, por ejemplo, acá, que está entrando, es el input, ¿no? Y la relación que tenga esos recursos con, no sé, por ejemplo, vamos, una cosa así extrema, con la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, el output de esa tabla sería los valores de la tasa de crecimiento. Bien. Entonces, ¿cómo se articula esto? Bueno, aquí entonces, en tipo, lo definen como auxiliar. Recuerden que tienen varios tipos de nivel de agregación o derivación. Aquí entonces nos interesa es la auxiliar y aquí en subtipo le cambian el normal por el lookup, con lookup. Bien, entonces esas variables, o en este caso esta variable que está entrando como input, como causa, la configuramos en este espacio, el de ecuaciones. Y los valores que van a estar dentro de la tabla los configuramos como, bueno, recuerden ustedes, pueden escribir el código o pueden incorporar los datos aquí como asgraph. Entonces, aquí empezamos a insertar datos, ¿no? No sé, puedes hacer cualquier cosa. 5, aquí un 2 y, no sé, punto 7, un 3 y un 5. Tengo que borrar el 0 que viene por definición. Eh, Aquí un 8 y aquí un 4. Está haciendo una variable rara, es decir, algo que, es decir, como realmente se comportan los datos, es decir, de forma rara, ¿no? Aquí un 11
y aquí un 10, por ejemplo, y así, ¿no? Es decir, entonces recuerden, estos serían los valores que nos darían los recursos y estos serían los valores para la tasa de crecimiento. Entonces, bueno, al final le doy OK y le damos check syntax, ecuación OK, y ya está. Entonces, bueno, aquí cambiaremos la tasa de crecimiento, incorporando los valores de la tabla. Aquí, por ejemplo, entonces, no sé, podríamos, por ejemplo, multiplicar por la tabla, ¿no? Ahora, hay dos probabilidades, o que me bote un error, porque los datos son demasiado locos, ¿no? O que me cambie completamente la forma de las gráficas, ¿no? O las dos. Entonces le damos Simulate. Y efectivamente no me dejó. Son datos demasiado extremos. Ah, bueno, aquí hasta donde pudo me reprodujo el comportamiento. Claro, ¿por qué? Porque pues, obviamente me estoy metiendo con datos que son muy sensibles dentro del modelo. Me estoy metiendo con una variable de stock y me estoy metiendo con un flujo de salida, ¿no? Entonces, bueno, ya comportamientos demasiado raros, demasiado extremos, pues obviamente me los va a censurar el Vensim. Pero esa es más o menos la intuición, es decir, la cuestión aquí entonces es tipo auxiliar, definir el subtipo como lookup y empezar a ingresar datos con el asgraph, ¿no? Bien, entonces pues voy a borrar esto. Y ya está. Entonces, quitamos la tabla de acá. Bueno, a ver entonces qué más inquietudes hay. ¿Ese ejercicio hay que enviárselo al correo o solamente es para practicar? Pues las dos cosas. Es decir, la idea pues sí es sacar una nota de esto. Recuerden que pues entre más notas mejor, ¿no? Entonces pues sí, la idea es que me lo envíen. Es decir, que podamos trabajar, adelantar lo máximo posible ahorita en este rato, pero sí necesito tener más notas, ¿no? Para este corte. Y pues a ustedes también les conviene, ¿no? Tener más notas. Bueno, aquí estoy. Cualquier cosa, levanta la mano en el micrófono, no hay problema. Bueno, listo, entonces no se preocupen, dejémoslo entonces para el viernes, si les parece. Es adelantar en este rato, pues si pueden hacerlo, mucho mejor. Si no alcanzan a hacerlo, entonces, no sé qué tiempo creen ustedes que sea prudencial, si el viernes estaría bien. Ah, cierto, sí, no me acordaba que teníamos. Bueno, entonces para dentro de 8 días, si les parece bien. De todas formas, de nuevo, es un modelo con muy poquitas variables. Y creo que si lo leen con detenimiento, ya saben qué tipo de comportamiento es el esperado. Sí. Profe, ¿este tipo de modelos solo se pueden poner dos variables? ¿Ese es el máximo? Para los de, o sea, para esto que hemos venido trabajando, que son los de colapso y, perdón, sobre estímulo y colapso, sí. Pero este ejercicio que les puse no necesariamente tiene que ser este modelo. Se los puse para que empezáramos a trabajar las tablas. Pero si les pongo uno de sobrecolapso, de pronto los reviento. Porque pues serían dos cosas que trabajar, ¿no? Por un lado las tablas y por otro lado el modelos de orden superior. Entonces, de entrada les digo, no es un modelo de orden superior, es un modelo de orden 1. No se preocupen, es un modelo con un solo stock. Ya les sapié la mitad del trabajo. Aquí lo interesante es eso, cómo empiezan a trabajar ya con las tablas. Entonces, ¿sería la del viernes y esta para el otro martes? Sí, sí, señor. La de la semana pasada queda entonces para el viernes y este trabajito que estamos haciendo ahorita sería el próximo martes. Y para la siguiente semana, para el 16, permítanme un segundo.
Profe, no saquemos tantas notas porque estamos también en trabajo final en las otras materias. Em, la pregunta entonces es que, bueno, la solicitud es que no saquemos nota de esto No, pondría que con lo que ya tenemos tendríamos 2 notas más y lo anterior tenemos como 4 en talleres. Pues yo creería que es un buen número. No sé los demás qué piensan. me perdí para no poner parcial o qué. Ah, no, sino que nos quedáramos con esas notas, con la tarea que tenemos para el viernes y con esa que comenzamos a trabajar ahora y la entregamos dentro de 8 días. O sea, Ah, serían sí. cuatro. No, no, sí, no se preocupen, no he pensado ponerles más trabajo. No, ya, o sea, recuerden, esta es la última sesión también, ¿no? A todas estas, porque ya la La siguiente semana semana, que viene es parcial, ¿no? sí, la siguiente es la de parciales, hoy estamos a 5, perdón, hoy es 5, o sea, estamos acá. Entonces, sí, la siguiente semana es la de los parciales, esta saco notas, la socializo y estas las subo al aula. Entonces, no sé si les parece, dejamos el parcial, el examen final, perdón, para el viernes 15. Profe, yo Tendrían, pienso que deberíamos hacer así como hicimos en el corte pasado, o sea, que como que nos cuéntame. lo diga el, nos lo diga por lo menos el martes y nos dé plazo como para hacerlo. Sí, sí, la idea es esa, es decir, esta noche, si concertamos la fecha de una vez, esta noche les estaría viendo el tema. Ah, bueno, vale, listo. Sí, profe, concertemos. Listo, ¿el 15 estaría bien? ¿Entregar el examen para el 15? O sea, lo enviaría hoy y lo tendríamos listo para el 15. Sí, tendrían una semana bastante larga. Pues sí, está Profe, bien. O pero no creo que es. délo para el viernes a las 12 de la noche, por favor, o las 11:50. Bueno, listo. Listo, profe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Profe, si hay Profe, preguntas durante la bien así, semana. profe, entonces sería la tarea anterior para el viernes, la que acaba de dejar ahorita para el martes y la que va a mandar ahorita en la noche, que es el examen para el El próximo examen. viernes. Tal cual, sí. Listo. Y es en pareja, ¿cierto? Eh, ¿El examen? Sí, Bueno, listo. Hagámoslo en parejas entonces. vale, listo. Pero parejas de a dos, ¿no? Pilas con eso. Sí, o sea, en pareja, o sea, son de a dos. No, no, lo digo porque a veces van sumando y sumando gente y es que yo estoy solo entonces eso, ¿no? Profe, Eh, otra sí, cosita, ¿será que nos puede dejar ver las notas o todavía no? pues no las tengo completas. Esta semana se las subo. Ya es que sí, he estado un poco colgado de trabajo y, y sí, no las tengo todas. Entonces, yo creo que esta semana se las envío. Ya el ponderado de lo que tengo Ah, que listo, comentar. listo, profe, gracias. Y, O sea, bueno, y también les envío la ahora hemos retroalimentación entregado del trabajo anterior. dos, ¿cierto? Perdón, ¿cómo Hasta dice? ahora hemos entregado 2 tareas. Ah, permítanme un segundo, corroboramos. A ver qué notas tenemos. Bueno. Entonces, para Stock and Flows, ¿hemos dejado tarea? No me acuerdo. Ay, se dañó esto. Permítame un segundito. No, tareas creo que solamente tenemos la que realizamos del carbón y la tarea pasada que fue la de Exacto. crecimiento sigmoidal. Esta es la del carbón, tal cual. La del crecimiento sigmoidal sería otra. Eh, Retrasos y oscilaciones. Aquí tenemos la tercera. Y que esta es la que es para el viernes, ¿no? Esta de oscilaciones. Y bueno, bueno, y esta de tabla de datos que ahorita que tenga el video le subo Ah, no, mentira, ya la estamos haciendo. Bien. Entonces sí, serían... Sí, 1, 2, 3.
y 4 con esta. Entonces sí, tendríamos 4 notas para el 60% y una que sería el examen para el 40%. Yo creo que está bien, ¿cierto? No creo que necesitemos un salvavidas esta vez. Profe. Bueno, de todas formas, pues ahí miramos, vamos viendo por el camino si se necesita o no el salvavidas. Y miramos. Pero, profe, digamos, usted, digamos, el primer trabajo, ¿pudo evidenciar que nos iba bien o nos iba mal? eh, Creo que este video que hice del repaso general le sirvió bastante. Ya, digamos, estamos trabajando con estructuras mucho más sólidas, si se quiere. Eh, digamos, al principio la modelación era bastante loca. Hacía unas conexiones que pues no tenían mucho sentido. Por ejemplo, eso de conectar stocks perdón, auxiliares con stocks y esas cosas, ya he visto que ya no lo hacen, ya, digamos, se tienen a la estructura de stock and flow, ¿no? Y los auxiliares para los flujos. Digamos que la parte conceptual es la que sí tiene todavía, digamos, algunos problemas, ¿no? Es decir, la formalización cada vez está mejor, pero la parte de la conceptualización de eso que ustedes dicen exactamente, los bucles, es decir, toda la parte cualitativa, eh, no sé, siento que ahí todavía está un poquito floja, pero bueno, esto pues es práctica, ¿no? En última instancia, echen una mirada al texto que les envié del español. Hay unos modelos con los cuales pueden trabajar y ir mirando cómo funcionan. Y bueno, pues obviamente también está Herman, ¿no? Eh, sí, usen el material de consulta. Que le doy se nota como tal. Sí, es nota. Es la cuarta, ¿no? La cuarta nota. Bueno. Tranquilo que los bucles entran en el examen final. Eh, para, para que no los eche tanto de menos. Sí, en el final vamos a hacer un ejercicio semejante al del segundo parcial. Es decir, la idea es, obviamente, partir de unos datos que sean más o menos reales. Vamos a trabajar con tablas de datos, obviamente, por eso estamos haciendo el ejercicio ahorita. Y la idea también es documentar el proceso, ¿no? Es decir, cuál es la intuición de esto, de dónde surge, perdón, la concepción del modelo desde las características netamente cualitativas, ¿no? Digamos, desde el andamiaje conceptual del modelo y cómo ese andamiaje conceptual pues, se traduce en una formalización stock and flow, ¿no? Y si pues, los elementos que hemos visto de validación se cumplen o no. Ese es un poco el ejercicio. Y pues claro, esto ya también nos va acercando un poco a lo que es la redacción de un paper, que en última instancia es eso, es decir, es cuál es el problema, ¿no? Cuál es la posible solución, es decir, cuál es el modelado que nos podría dar soluciones a ese problema y cómo se construye el modelo, ¿no? Y qué tan bueno, qué tan fiable es el modelo. Es no solamente un ejercicio de formalizar los parámetros que yo les doy, sino pues de diseñar todo un estudio, ¿no? Todo un análisis de la situación. Por eso les doy más tiempo y los dejo trabajar en parejas para que pues, puedan hacer este trabajo más eficientemente. Pero sí, claro, ahí entrarían también los bucles. Claro que sí. Ahora es más divertido porque como tenemos ya varios tipos de estructuras, ¿no? Ahora pues sí tenemos que mirar, bueno, antes, digamos, los datos que yo les daba era para representar o un crecimiento exponencial o un goal seeking y ya está. Es decir, eso fue el segundo corte. Ahora tenemos varios tipos de modelos, ¿no? Y, pues, digamos, un primer acercamiento es, bueno, los datos a qué se parecen, a cuál de estos tipos de comportamiento posibles
separarse los datos y a partir de eso diseñar el modelo, ¿no? Ese va a ser un poco el ejercicio. Un pelín más difícil, más complejo, pero también más interesante. Bueno, no se les olvide que aquí estoy. Cualquier cosa, pregunten, con confianza. Vale, profe, gracias. Bueno. Voy a dejar de presentar por si... Bueno, mentiras, cuando alguien me quiera mostrar la pantalla me avisa, suspendo la presentación y les doy paso para que presenten ustedes su pantalla y yo pueda ver el problema que están teniendo. Juan Cuartas. Metir. Sí.
pasó? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿A qué se refiere con alcanzar el equilibrio del stock? Recuerden que... no, perdón. Aquí. Hay dos tipos de estructuras genéricas donde tenemos equilibrio. En el crecimiento sigmoidal, cuando alcanza, digamos, cuando se aplana la curva, ¿no? Cuando alcanza su punto asintótico, ese es un equilibrio, ¿no? Y en los goal seeking, ya sea por arriba o por abajo, también cuando alcanza ese decrecimiento, ese crecimiento asintótico, también se encuentra en equilibrio. Entonces, pues eso ya les da pistas, ¿no? De que estamos hablando o de un modelo goal seeking o de un modelo de crecimiento sigmoidal. En los otros modelos no hay equilibrio. Es decir, si ustedes se fijan en estos otros comportamientos, ¿no? No hay equilibrio, ¿por qué? Pues porque en ningún momento la pendiente se vuelve cero, ¿no? Siempre en esta, pues por lo menos en el crecimiento exponencial es infinito. En bueno, digamos, en el overshoot and collapse también habría un equilibrio, pero cuando ya muere el sistema, ¿no? Y pues estos modelos oscilatorios, por definición, son no equilibrados, es decir, siempre van a estar acercándose o persiguiendo el equilibrio, pero nunca lo van a poder alcanzar, ¿no? Entonces sí, solamente tendríamos estos dos modelos. Y bueno, si quieren, pero pues teniendo presente que pues es cuando muere el sistema, es decir, que alcanza su equilibrio. O este goal seeking cuando, digamos, también está ya en esa declinación exponencial decline. Pero realmente sí, equilibrio únicamente acá, por este goal seeking con pendiente positiva y en el sigmoidal. Ese es el equilibrio, ¿no? Cuando alcanza ese punto asintótico. Listo, profe, gracias. Hombre, con gusto. Profe, una Señor, pregunta. méteme. ¿Será que puede explicar nuevamente lo que toca hacer, para ahora, por favor? Es que no sé qué modelo toca usar, si el Overshot o otros. Permíteme un segundo, me perdí, ya. Para ver si puede ser un poco más claro. Acá, listo. Bueno, les decía, bueno, el compañero nos acaba de, de dar una pista muy importante y es que pues nos señaló este punto, ¿no? Es decir, si nos preguntan cuándo va a alcanzar el equilibrio es porque pues se trata de un modelo equilibrado, ¿no? Y pues modelos equilibrados solamente hay tres posibles, el que acabamos de ver, el goal seeking o el sigmoidal. Sin embargo, pues ya les había dicho que el de crecimiento, bueno, el que vimos hoy, el de este overshoot and collapse, ¿no? Siempre me olvidé cómo se traduce. ¿Cómo se traduce? Sobre impulso y colapso. Es de de al menos dos stocks, ¿no? Es decir, es modelo de orden superior
Por lo cual entonces, y les había dicho pues que este no, que este es un modelo de orden 1, es decir, solamente de un stock. Entonces, pues bueno, digamos, eso ya les limita, digamos, las opciones. Es un modelo que o es sigmoidal o es de crecimiento, perdón, es un goal seeking de crecimiento asintótico. Una de dos, ¿no? Ustedes escogen a partir de las características de los datos a qué se parece esto. Profe, ¿nos puede mostrar un ejemplo de los dos, por favor, para tomarle foto? Sí. ¿Del comportamiento o de las estructuras? Ambos está bien. Bueno, este es... No, este es de 2 stock. Ese es el de un solo stock. Sí. Bueno, ese es el de un solo stock. Ese es el de, perdón, el de primer orden, que se lo presenta de esta forma. Esa es la estructura básica para ese modelo. Y lo que se espera es esto, ¿no? Que crezca en forma de S. ¿Listos? Listo. Bien. Y voy entonces al a este que es el de crecimiento sigmoidal y crecimiento sigmoidal, no, perdón, crecimiento asintótico de goal seeking, que es este entonces. ¿No? Aquí tenemos entonces una función cóncava que alcanza un límite superior y ahí se queda, ¿no? Por eso decimos que es un sistema equilibrado. Entonces, para los goal seeking usualmente lo que tenemos es esto, ¿no? Es decir, es un stock y un flujo de entrada. En el parcial, pues, manejamos un caso particular, que era el del petróleo, porque el stock de salida, pues, no desalimentaba el stock, ¿no? Es decir, ayudaba a aumentar el stock, es decir, era un flujo de salida negativo, porque estaba haciendo las funciones casi que de llenado, es decir, estaba cortando el vaciado, ¿no? Por eso, pues, también lo manejamos como un goal seeking. Pero, pues, digamos que es un goal seeking raro, ¿no? Es decir, es un flujo de salida que permanece cerrado, entonces, pues, digamos, también funciona en este caso. Esa es la particularidad y, digamos, lo interesante y lo divertido de ese modelo del petróleo. O sea, profe, que nosotros podemos hacer el ejemplo que usted mandó de tres usando los tres modelos, o sea, podemos usar cualquiera. Dos. En este caso sería o goal seeking o sigmoidal. Recuerden que Ah, el de hoy es de al menos 2 stocks y este modelo no tiene 2 stocks, tiene solo uno. Entonces, sí, por eso tienen o esta estructura para un goal seeking o o esta para un sigmoidal. Un sigmoidal de un solo stock, ¿no? Entonces, pues ahí está el debate, ¿no? ¿Qué tipo de estructura es para sigmoidal o eh, crecimiento asintótico? Voy a volver a la página para estar pendiente del chat.
Profe, estoy confundida con algo, no sé si es una uva. Dale, dale. Profe, es que de todo lo que has acabado de decir, que confundía si entonces debería ir con solo un stock, un ejemplo, solo, no sé cómo explicarte, solo inventario de material sanitario, Eh, porque dijiste que dos y ahorita dijiste que uno, entonces que con uno sería sigmoidal, pero no. bueno, qué pena, creo que te confundí. Lo que decía es, hay varias formas de representar los equilibrios, ¿no? Es decir, tenemos o el goal seeking o el crecimiento sigmoidal o este de overshoot and collapse, de los cuales únicamente podemos usar dos, que son el goal seeking y el sigmoidal, porque solamente tenemos un stock, que es el que tú acabas de decir. Es decir, tenemos un inventario, ¿no? de material sanitario y es el único stock que tenemos en el modelo. Entonces, pues este no puede ser, ¿no? Porque ya hemos visto, este es un modelo que nos representa el crecimiento de una variable a partir, ¿no? de la disponibilidad de recursos de otra variable de la cual se está alimentando. Y pues apenas se agota una, pues muere la otra. Entonces, bueno, únicamente podemos representarlo a partir de estos dos comportamientos. Ahora, una característica que veíamos en estos modelos de equilibrio, en estos dos casos de equilibrio, es que en el goal seeking, usualmente estamos hablando desde abastecimiento, ¿no? Es decir, en el goal seeking lo que tenemos es un stock que, como veíamos acá me pasé, acá, eh, únicamente tiene un estado del sistema y un flujo de entrada, ¿no? Es decir, es un modelo que únicamente se está llenando, no tiene un flujo de salida, es decir, no se vacía, y apenas alcanza ese límite del sistema, pues se queda ahí, ¿no? Es decir, aquí ya no crece más el sistema y no evoluciona, es decir, ya se queda en ese equilibrio. Entonces, eso es útil cuando no tenemos, digamos, una salida. O cuando la salida, como de nuevo, en el caso de la crisis actual del petróleo, eh, está dada porque no hay demanda, ¿no? Entonces, es decir, sí tiene un flujo de salida, pero está cerrado. Porque con el COVID, pues, no hay demanda, y si no hay demanda, pues es lo mismo que este estado del sistema, pues, esté almacenando constantemente, ¿no? Entonces, si ese es el caso para este ejercicio, pues podría valer la pena representarlo con un goal seeking. Pero si tenemos un flujo de salida y ese flujo de salida, digamos, está actuando, pues valdría la pena entonces reconsiderar el crecimiento sigmoidal, ¿no? Donde tenemos entonces pues una limitante, ¿no? Digamos, también de un área o de un contexto que es en el cual evoluciona nuestro stock. Entonces, esa capacidad del sistema, de lo que permite que este stock pueda existir, pues dependerá entonces de un bucle de retroalimentación, de retroalimentación negativa, eh, dado por, bueno, o la tasa de crecimiento de este flujo de salida o la esperanza media de vida de aquello que está en el stock y que sale por ese flujo de salida. Y pues la densidad del stock dentro de la capacidad del sistema, ¿no? Que sería la relación entre este. Aquí estaría, digamos, el goal seeking, ¿no? Entre el stock y la capacidad del sistema. No sé si Sí, los... por ahorita sí, yo te entendí mejor. Pero Ok. entonces en el problema no logro evidenciar cuál sería el flujo de salida. O sea, no. Miremos. Profe, pero digamos, para el flujo de salida podemos promediar todos los valores, o sea, y los porcentajes, y ahí de una vez podríamos sacar el flujo de salida, ¿sí?
Bueno, cuando hablamos de flujos de salida, bueno, recuerden que estos modelos genéricos, bueno, este no, uno solito, a ver, ¿cómo cuál? Este, por ejemplo. Bueno, volvimos acá coincidencialmente. Recuerden que en este modelo Stock and Flow, es decir, esta es la estructura más genérica que podemos tener, ¿no? Es decir, con dos auxiliares que regulan los flujos de salida, los flujos, perdón, de entrada y de salida. Eso, un flujo de entrada, uno de salida y un stock. Esta es la estructura genérica por definición, es decir, con esto escarbamos casi todos los modelos o parte de ellos, ¿no? Una de las características que hemos visto en esos modelos es que a la izquierda, en los modelos obviamente de primer orden, es decir, con un solo stock, es que a la izquierda, es decir, donde entra el flujo de entrada, representa usualmente la oferta, ¿no? Es decir, lo que entra al stock es lo que se está produciendo, es la cantidad de bienes que están circulando en el mercado o lo que se está fabricando para alimentar ese stock. Y a la derecha, es decir, lo que está desalimentando este stock, usualmente es lo que representa la demanda, ¿no? Es decir, cómo se vacía este stock, pues a partir del consumo, a partir de las ventas, en el caso, digamos, comercial, empresarial, ¿no? Entonces, digamos, esa estructura genérica en las realidades de mercado nos sirve principalmente para representar esos dos fenómenos, ¿no? Entonces, siempre que estamos pensando en oferta, pues estamos pensando en el flujo de entrada y siempre que estamos pensando en demanda, estamos pensando en el flujo de salida. Entonces, si hay una demanda efectiva, a diferencia del petróleo, ¿no? Que digamos, en este caso sí la habría, pues entonces sí tendríamos, digamos, un flujo de salida, ¿no? Y sería, pues, obviamente, lo que tiene que ver con esta cuestión de la demanda. Ya me pasé. No, aquí está. Según el último estudio de demanda hecho por la primera consultora, son los siguientes datos, ¿no? Entonces, hay un factor de demanda, es decir, hay unas ventas que están desalimentando el stock. Ahora, ¿es suficiente como para tener un modelo sigmoidal o este factor de venta, digamos, estaría incidiendo de una forma demasiado marginal que estaría potenciando más bien un comportamiento de tipo de crecimiento, de goal seeking, de crecimiento asintótico? Es un poco la pregunta, ¿no? Pero entonces, es decir, sí tenemos, digamos, un flujo de entrada, ¿no? Es un flujo que además es exponencial, es decir, tienen que tener presente que en este caso sí hay un bucle de crecimiento positivo, de retroalimentación, perdón, positiva, de crecimiento exponencial, lo volví palabras, y estaría, digamos, por esta tasa, ¿no? Hay una tasa de crecimiento, es decir, a la izquierda, digamos, del stock, bueno, más bien, en el flujo de entrada del stock tenemos un crecimiento exponencial. Tenemos una tasa, una variable auxiliar que está determinando esta tasa de crecimiento, y en el flujo entonces de entrada tenemos que operar con esa tasa y con el stock para tener un crecimiento exponencial. Ahora, lo que pasa a la derecha es lo que nos está diciendo, o en la otra parte, o más bien, si además de esto tenemos entonces un bucle de balance por el lado del flujo de entrada, pues entonces tenemos un crecimiento exponencial, un goal seeking. Miremos la característica de este proceso. Es decir, unas características no, perdón, este es el oscilatorio, qué pena. Que bueno, en general también es un goal seeking en última instancia, solo que aquí no tiene un delay. Este modelo goal seeking, recuerden, es un bucle de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, esa tasa, ¿no? O ese tiempo en el sistema estaría además jugando con una discrepancia, o esa discrepancia estaría del lado opuesto, que sería el del sigmoidal. Es el goal seeking, acá, ¿no? Es decir, aquí, esto que nos hace que sea goal seeking, que es la capacidad del sistema, y esta densidad, que sería la discrepancia entre la capacidad y el stock, que estaría en el flujo de salida,
es, digamos, lo que nos marcaría la diferencia principal y sustancial con el goal seeking, ¿no? Es decir, en el goal seeking, la discrepancia, la meta, si se quiere, están de este lado, están del lado del flujo de entrada, mientras que en el sigmoidal están en el flujo de salida. Entonces, pues, a grandes rasgos, digamos, es una diferencia bastante trascendental, que marca, pues, obviamente, dos tipos de comportamientos distintos. No sé si respondí la pregunta. Bueno, vuelvo aquí al chat. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, entonces, acá tendríamos una tasa de crecimiento constante del 0,2 que iría ligado al flujo de entrada y Sí. eso iría conectado al stock, ¿correcto? Y eso iría así con un... Me perdí. Sí, sería algo parecido a esto, ¿no? Es decir, una tasa de crecimiento, un flujo de entrada y un stock que está haciendo que esto digamos, crezca exponencialmente. Ahora, de nuevo, la cuestión ¿es únicamente esas tres variables interactuando o... ya. O además de eso, es decir, además de esta tasa de crecimiento, de esta acción, de este flujo de entrada y de este stock, también tenemos una discrepancia, es la pregunta, ¿no? Entonces, si tenemos un refuerzo, digamos acá, la cosa es positivo o es negativo, ¿no? Porque bucles sí hay. La cosa es esta meta o esta capacidad del sistema está a este lado, es decir, al lado del flujo de entrada o está al lado del flujo de salida. Profe, pero digamos, yo Sí. diría que está en el flujo de salida, ¿no? Porque tiene más variables el flujo de salida que el de... Y eso es lo que afecta, ¿no? Eh, Todo depende de cómo están interpretando la tabla, ¿no? Eh, Porque, bueno, la tabla, en última instancia, sería la discrepancia, ¿no? Entonces, esa discrepancia sería esta densidad del stock dentro de la capacidad del sistema o sería la discrepancia, digamos, acá en un goal seeking. Mm, Tengan presente que esa tabla está afectando el factor de demanda. Entonces, lo que les decía ahorita, es decir, tenemos que revisar bien la parte conceptual, ¿no? Por eso, usualmente, bueno, casi siempre uno parte de modelos cualitativos y después pasa a lo cuantitativo, porque el modelo cualitativo sí le ayuda a uno a tener mayor precisión de qué es lo que se debe hacer, ¿no?
Profe, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo. Me va a desconectar. Voy a seguir haciendo el modelo. Ah, bueno, listo, dale. Yo estoy hasta la Profe, 1:15. explicación. ¿Cómo dice, perdón? Que muchas gracias, profe. Ah, no, con mucho gusto. Yo estoy hasta la 1:15. Gracias. Si hay preguntas o algo, me dicen, ¿eh? Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Vale. Que esté bien, feliz día. Vale, buena tarde.
Bueno, Andrés, me despido. Ya es la 1:15. Suerte con el trabajo y hasta una próxima oportunidad. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Estoy bien. Gracias. Hasta luego. Buena tarde.